que esa etapa en la que muchos de nosotros nos quedamos estancados es la niñez. ¿Cuántos de ustedes sufrieron algo en su niñez? ¿Cuántos de ustedes en algún momento se sentían muy contentos porque terminaron, no sé, estaba haciendo memoria de cuando yo estaba en el jardín de niños y no sé si ustedes lo vivieron, pero en la escuela en donde yo estaba me hacían hacer bolitas de papel crepé y me ponían a rellenar muchas figuras con pegamento. Yo llegaba muy feliz a mi casa y le decía: oye papá, mira, tengo este papel. Y mi papá, gracias a Dios, tuve la fortuna de que tuve un papá y que mi papá sigue viviendo, pero he entendido que no nos enseñan a ser padres. Y mi papá, con todo su amor, agarraba y decía: ¿y para qué es esto? Y todo el cariño con el que yo lo había hecho, porque era un mensaje que yo le quería decir a mi papá: oye papá, es que acabo de hacer un coche, yo quiero un carro. Y me decía: pues trabaja, si no trabajas no lo vas a tener. Y entonces cada vez que yo pasaba por algo me empezaba a bajonear. Cuando llego aquí a la iglesia, el pastor empieza a decirnos el mensaje de sanación. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese mensaje de que tienes que sanar para avanzar y tienes que sanar para seguir adelante? Y yo decía: pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo sanar? Y recordé también cuando en algún momento de mi niñez, a lo mejor los jóvenes no lo saben, los más adultos quizás sí, los contemporáneos, como dice el Paz, pero antes los garrafones de agua eran de vidrio. Cuando recién salieron, los garrafones eran de vidrio, que según el agua se mantenía más fresca, era menos complicado que el plástico, etcétera. Entonces, es un garrafón de vidrio. Mi mamá se estaba sirviendo agua. Imagínense cuánto pesa un garrafón de agua, y ahora auméntenles que era de vidrio, era más pesado aún. Y yo recuerdo que en aquel tiempo teníamos un columpio, pero en el columpio todavía queda el charquito de agua. Y las mamás son bien ahorradoras y dicen: no, hasta que no se acabe no lo voy a cambiar. Y entonces se le ocurre sacar el garrafón de agua y se le resbala de las manos y se cae en su pie. Y al ser un garrafón de vidrio, se revienta y sufre una cortadura muy severa, sufre una cortadura muy fuerte. Yo de niño corriendo para todos lados: ¿qué hago? ¿Qué hago? Todo espantado porque veía la sangre. Recuerdo que la llevábamos al médico, recibió su curación y la llevábamos al médico para que la curaran. Y no sé por qué, pero todas las personas que son enfermeras, hablo para las jóvenes o personas que son enfermeras de aquí, que puedan tener un poco más de consideración para las personas. Pero yo recuerdo que cuando llegábamos, le subían el pie a mi mamá y le tallaban con un amor, pero como si le quisieran llegar al hueso. Yo veía nada más la cara de mi mamá: uy. Yo de niño: mamá, ¿te duele? Y mi mamá: ay, no me duele. No pasa nada, hijo. Y con su lágrima. Yo le pregunté a mi mamá cuando salíamos del médico: oye mamá, ¿y por qué razón te tallan tan fuerte? ¿Por qué razón son tan salvajes? Y mi mamá me dio uno de los consejos más sabios que hasta estos momentos recordé. Y me dice: porque si no te tallas, porque si no lo haces fuertemente, quizá a lo mejor puede que te duela menos, puede que te duela más, pero no sana. La herida no va a sanar como debe ser sanada. Porque ¿qué prefieres? Yo no quiero que mi pie se infecte. Yo no quiero que empiece a supurar. Yo no quiero que mi sanación, que mi sanidad sea más larga. Y entonces yo recordé eso, y ahora que es la conferencia El Hijo se parece al Padre, me doy cuenta hasta estos momentos de todo lo que he avanzado, de todo lo que Dios me ha permitido sanar en mi corazón. Y hoy este mensaje te lo quiero dar a ti, porque en muchas ocasiones, no sé si tú lo viviste, pero cuando yo venía a la iglesia, yo decía: no me quiero parecer a mi papá. Yo no me quiero parecer a mi papá. Y como les decía, cada vez que yo me veía al espejo, yo veía a mi papá. Yo veía las fotos de niño y todas las personas: ¡ay, eres igualito a tu papá!
y en mi corazón existía una sensación rara que decía, yo no quiero parecerme a mi papá. En algún momento quiero comentarles que cuando platicaba con uno de mis primos, por si ve la transmisión, no voy a decir su nombre, pero quiero que veas todo lo que representa en la niñez el tema de la paternidad. Yo platicaba con uno de mis primos que estaba sufriendo un tema de divorcio, un tema de división. Y recuerdo que estábamos en su casa y me dice, oye, vente, ¿podríamos salirnos al parque a platicar? Mi familia vive en Barrio Norte y en aquel tiempo nos fuimos a un parque que está por el Metro San Antonio. Entonces estábamos platicando y recuerdo que él llevaba a su hija. Su hija tendría en aquel tiempo como unos 8 años más o menos. Y le dije, claro, vamos a platicar. Me dice, te invito a comer un caldo de gallina de ahí de ese lugar. Terminamos de comer y después que terminamos de comer comenzamos a platicar. Y me decía, ¿qué crees? Que me voy a divorciar. ¿Qué crees? Que creo que cometí un error al casarme. Porque ahorita durante todos estos años que yo he vivido con esta persona, no los he vivido bien. He tenido mucha pérdida y siempre me exigen y siempre me piden y nunca están satisfechos con nada. Entonces yo le decía a mi primo, oye, pero tu hija no nos escucha. ¿No quieres que mejor lo platiquemos en otro momento? Me decía, no importa, no, ella no nos escucha. Para fortuna, pues yo soy padrino cuando en aquel tiempo, en el tema de la otra religión, yo fui padrino de esa niña. Resulta que conforme pasaron los meses, se acerca esta niña, que ahora es una joven, y me dice, oye, padrino. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó? Y me dice, es que quiero decirte que me siento mal. Quiero decirte que me siento un poco triste y no sé si contigo tú me puedas ayudar. Dije, a ver, platícame, si hay algo en lo que pueda ayudarte, pues con gusto. Ya se lo platicaste a tus papás. Y me dice, no se los he platicado a ellos, pero te lo quiero decir a ti. Y me dije, ok, dime, ¿qué es lo que pasa? Es que yo ya descubrí por qué mis papás se quieren divorciar. Dije, yo todo nervioso. Dije, pues ¿cómo una niña me va a decir que por qué sus papás se quieren divorciar? Dijo, a ver, te escucho. Es que la otra vez estaba platicando mi mamá y mi papá y estaban gritando, y mi mamá le decía que por mi culpa se había tenido que casar con él, y que por mi culpa no podíamos salir de viaje, y que por mi culpa no podíamos comprarnos ropa, y que por mi culpa no podíamos salirnos de la casa de sus papás. Y entonces yo creo que yo soy la culpable, ¿o no, padrino? Fue una sensación tan rara que dije, ¿cómo una niña tan pequeña viene y me dice eso? Y no me lo dijo llorando, no me lo dijo diciendo, ay, padrino, es que ¿qué cree que me está pasando esto? Me lo dijo de lo más normal. Pasó el tiempo, yo me quedé con esa sensación, lo platiqué con estas personas y les dije, oigan, hay algo que tienen que hacer, porque la realidad es que su hija se está dando cuenta de todas las dificultades que están pasando. Y si su hija se dio cuenta, las personas que los rodean se dan cuenta. Así es que pues yo los invito a que no lo hagan de esa forma y que exista un cambio en su vida. Pero al final cada uno toma las decisiones que cree convenientes y decidieron separarse. Posterior a este tema, ayer que estaba, me metí a las redes sociales para ver el congreso de Transformados, y me salió su perfil, no sé por qué, de Dios es muy, muy grande, y me salió su perfil en Facebook y decía ahí tal persona y ya. Dije, órale, es ella. Desde ese tiempo la dejé de ver, porque esta persona se fue un tiempo a vivir con su mamá y al final fue un tema complicado. Entonces yo la vi y dije, ¿cómo? A ver, voy a ver qué es lo que pasa. La jovencita el día de hoy tiene 17 años aproximadamente, y la vi pues no la vi bien. La vi en un tema complicado y muy difícil.
Entonces me doy cuenta de que cuando nosotros no sanamos nuestro corazón, cuando de niños no existe una guía de parte de Dios, no existe una guía paterna, nosotros de niños necesitamos que nuestro tanque siempre esté lleno, que nuestro corazón esté lleno. Necesitamos esas palabras de afirmación de parte de nuestros papás. ¿Cuántos de aquí tuvieron la fortuna de que su papá siempre les decía: tú eres inteligente, tú eres una mujer hermosa, tú eres un hombre que eres capaz de lograr tus sueños? ¿Cuántos de aquí recibieron esos mensajes? Yo creo que a lo mejor sí, quizá no. Si los recibiste, tuviste muy buena fortuna, y eso es muy grande. La mayor parte de nosotros no lo recibimos, y me di cuenta con ella. Me di cuenta de que cuando nuestro tanque no está lleno, siempre buscamos una forma de que esté lleno, de alguna forma buscamos que esté lleno, con malas amistades, con vicios. ¿Cuántos de aquí hemos visto a jóvenes que están en la calle drogándose? ¿Cuántos de aquí hemos visto esas noticias amarillistas que dicen: y joven acaba de asesinar a una persona en un baile? ¿Cuántos de aquí sabemos que hay jóvenes, mujeres y hombres que se están perdiendo de aquel lado? No nos vayamos tan lejos. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos querido que nuestros papás fueran diferentes, hubieran sido diferentes? Cuando llego a la iglesia, yo llegué con un corazón, les platicaba, triste. Yo tuve la fortuna de tener un padre bien trabajador. Trabajaba. Yo en su momento, cuando me dijeron que era un policía, que trabajaba las 24 horas, dije: ay, mi papá es policía. Pero no era policía. Trabajaba las 24 horas, los 7 días de la semana. Se iba bien temprano a trabajar, a las 7 de la mañana, y regresaba a las 11 de la noche. Él me enseñó a ser trabajador. Él me enseñó a trabajar. Él me enseñó a ser proveedor. Pero hoy me doy cuenta que la palabra proveedor para mi papá tuvo un peso muy grande, tuvo un peso impresionante. ¿Qué tan grande fue el ser proveedor, o qué tan fuerte fue el representarle el ser proveedor a mi papá? Que recordé, no sé ustedes, pero yo recordé que cuando se hacían los bailables en la primaria, que va a salir del ratón vaquero, y ahí voy con mis pistolas, ahí voy con mi sombrero, y va a salir del lobo, porque en algún momento salí en una obra de teatro del lobo. Fui de toda la escuela el único que fue el lobo feroz, y otra de cuarto año, y otra persona de quinto era la Caperucita Roja. Y entonces yo salía con toda la pena del mundo. Imagínense, niños, de ay, es que yo no quiero salir y está toda la escuela enfrente. Pero al final siempre buscaba a lo lejos si alcanzaba a ver a mi papá. Y yo decía: ay, ¿estará mi papá? Y no estaba. Lejos de que yo me alegrara y dijera: bueno, lo voy a hacer mejor, pues al final en ese momento no lo generaba, no lo evidenciaba. Pero sí existía dolor en mi corazón. Y decía: changos, es que no vino mi papá. Bueno, y hasta el día de hoy me doy cuenta que lo que formó en mí fue una inseguridad, porque me doy cuenta que el trabajo era más importante que yo, que era más importante que platicar conmigo, que era más importante que guiarme, que era más importante que darme un buen consejo. Y mi corazón se comenzó a alejar de mi papá. Hoy quiero decirles que no hay, en muchas ocasiones han hablado, el Paz nos ha dicho lo que representa que una persona muera, que uno de nuestros padres muera. Pero hoy quiero decirles que para mí hay algo más fuerte, y es que a pesar de que tengas a tu papá a un lado, a pesar de que tú te duermas en una habitación y tus papás en otra habitación, no hay nada más fuerte que saber que a pesar de que está tu papá, te sientes desprotegido y te sientes solo. Que dices: hijo, yo quisiera, ya sabes que cuando tu papá muere o tu mamá muere, pues ya no hay una palabra de aliento que te diga: no, oye hijo, sigue adelante, échale ganas. Pero cuando lo tienes, cuando está a un lado tuyo y te ignora,
Y tú quieres salir adelante y decir, oye papá, es que ¿qué te parece si hoy hacemos esto? Y no te dice nada. Y existe ese dolor en tu corazón. Tú como niño, tú como joven, hay muchas cosas que quisieras hacer. Y entonces los papás reprochamos y decimos, es que ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fuiste capaz de hacerlo? Cuando ni siquiera tuviste tú la voluntad de acercarte a tu hijo o a tu hija y decir, oye hija, ¿qué está pasando? Platícame, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? Me interesa saber de ti. El día de hoy tengo la fortuna de mencionarles que estamos próximos a ser papás, mi esposa y yo, después de mucho tiempo de estar esforzándonos y buscándonos. Y hoy me doy cuenta que yo quiero ser un mejor papá. Mi papá tuvo muchas carencias, pero también tuvo muchas virtudes. Gracias a él yo estoy aquí. Gracias a mi papá y a sus genes, hoy puedo decirle, papá, ¿qué crees? Que tengo la fortuna de estar en un púlpito hablando un mensaje de Dios a las personas. Hoy me siento muy afortunado de poder decirle a mi papá tantas cosas que gracias al pastor logré hacer. Porque cuando yo llegué aquí les platicaba que mi corazón estaba triste, estaba melancólico. Y siempre que yo venía aquí, yo veía al pastor como mi figura de autoridad, pero yo lo rechazaba. Yo decía que no. No sé, a lo mejor ustedes dirán que sí o que no, pero yo estaba ya sentado y yo decía, sí, yo lo creo, pero internamente decía, no, pero no es para mí. Pero esa palabra no, no es para mí. Les voy a decir que sí, porque todos dicen que sí, pero no es para mí. Y llegó el momento en el que el pastor comenzó a mentorearme. Yo me dirigí al pastor y él me decía, pídele perdón a tu papá, acércate a tu papá. Y digo, ¿cómo me voy a acercar a mi papá? Pídele un abrazo a tu papá. Decía, no manches, Paz, no inventes, y después de 30 años que nunca me abrazó, ¿cómo voy a ir ahorita a decirle, pa, te quiero abrazar? Dije, si de chiquito sentía feo, ahora imagínese ahorita de grande, que me diga, no, estás loco. Y entonces, él me decía, haz el ridículo. Si te dice que no, apriétalo como koala, y te aseguro que él te va a dar un abrazo. Y así lo hice. Cada vez que yo veo a mi papá, él es de las personas que me saluda ahí, y desde lejos, así como si oliera feo, así como que, ¿y qué huelo feo? ¿Qué pasó, hijo? Y me decía así. Y ahora cada vez que yo lo veo le digo, ¿qué pasó, pa? Lo agarro y luego hasta yo creo que le doy miedo, porque agarra la mano y lo jalo y le digo, ¿cómo estás, pa? El pastor me ha enseñado a poco sanar mi corazón, porque la paternidad es un tema bien difícil y es un tema bien complicado, porque de jóvenes hacemos muchas locuras y como padres, imagínense. Y hoy quiero invitarlos a que escuchemos este mensaje, pero con el discernimiento de pedirle perdón a nuestros padres, de pedirle perdón a mi papá. Si lo tienes, es un buen momento de pedirle perdón y de hacer algo al respecto. Y si ya no lo tienes, recordarlo y bendecirlo, porque sabemos que por la gracia de Dios, Él está con él y Él va a poder recibir ese abrazo que no recibió de niño, porque nuestros padres no son solo el reflejo de lo que ellos recibieron. Y yo sé que mi papá no es como es porque él haya querido, él es porque su papá fue así, porque él no recibió un cariño de niño. Yo me imagino al Miguel Ángel, mi papá se llama Miguel Ángel, al Miguel Ángel chiquito, corriendo en la tierra, porque en aquel tiempo pues había pura tierra. Como él me decía, yo corría con los marranos, hijo. En este momento me platica y se abre un poco más, porque he aprendido cómo acercarme a mi papá. Antes ni en sueños. De niño nunca me hubiese platicado estas cosas.
Pero él me decía, oye hijo, ¿qué crees? Que yo caminé con los, yo corrí con los marranos. Había marranotes y yo me subía encima de ellos y les pegaba y me llevaban a correr por la presa, porque hay una presa en Barrio Norte, no sé si las personas de aquí lo conozcan, pero antes había una presa ahí. Y son cosas que Dios, a través de nuestros pastores, me han enseñado a redimirme. Así es que te voy a pedir ahí en tu lugar que cierres un momento tus ojos, sin dormirte, porque el calorcito empieza a estar rico. Cierra tus ojos un momento. Recuerda cómo fue la infancia con tu papá. Muchos aquí me dirán, ay, es que yo tuve el mejor papá del mundo. Pero recuerda que el mejor papá no es el que te da las cosas materiales, porque las cosas materiales son cosas banales, tarde o temprano caducan. Lo que realmente vale la pena es el papá que te escucha, el papá que te alienta, el papá que te afirma, el papá que te cuida, el papá que te protege. Así es que hoy ponte en comunión con Dios, si realmente lo anhelas, porque si no lo anhelas también es válido. No es tu momento, ya llegará tu momento, y oro para que no sea demasiado tarde. Así es que hoy imagina cómo fue tu papá contigo, cómo fue tu papá cuando eras niño, cuando eras niña, cuando tú tenías miedo. ¿Qué te decía tu papá cuando tú tenías miedo? ¿Qué te decía tu papá cuando tú te sentías triste y llegabas triste de la escuela porque sufrías bullying? Porque alguien te decía te lanzaba un apodo fuerte que tú no querías. ¿Cómo te hacía sentir eso? ¿Y cómo le decías a tu papá? Imagina cuando te pasaba algo muy bueno o te pasa algo muy bueno. Imagina qué es lo que te decía tu papá cuando llegabas y le decías, papá, ¿qué crees que saqué 10? Papá, ¿qué crees que me dejaron vender unas cosas? ¿Qué reacción tenías de tu papá? Y si no tuviste padre, porque Dios así lo quiso, ¿qué te decía tu mamá? ¿Qué te decía ese familiar cercano que fungió como esa figura de autoridad? ¿Qué te hubiese gustado que te dijera tu papá? Bien hecho, hija. No te preocupes, hija, no pasa nada. Yo estoy aquí y siempre voy a estar aquí para ayudarte y para cuidarte y para protegerte. Así que es momento de que pidas perdón y que veas que tu papá, al igual que tú, también sufrió de mucha escasez. También se sintió triste y no hubo nadie que lo consolara. También lloró y nadie le dijo está todo bien. También tuvo necesidad y no supo cómo hacerlo. Así es que el día de hoy te voy a pedir que repitas después de mí. No es necesario que lo hagas en voz alta, no es necesario que nadie escuche. Con que lo escuches tú y lo escuche Dios es suficiente. Padre, y di el nombre de tu papá. Hoy te perdono, te suelto y te bendigo. Hoy sé que no tuve la mejor de las infancias, pero te doy gracias por cada una de las cosas buenas que diste en mi vida. Y ahora recuerda todo lo bueno que hizo tu papá contigo. Recuerda esos lugares a los que te llevó a visitar. Recuerda esas ocasiones que sí tenías miedo y que recibiste ese abrazo de parte de tu padre. Recuerda cada una de las etapas en donde viste a tu papá reír. Recuerda que Dios traiga a tu mente ese momento en el que tu papá se rió a carcajadas. Captura ese momento en tu corazón. Captura ese momento en tu corazón, porque así es como es tu papá y así es como va a ser la relación que vas a tener a partir de estos momentos con tu padre. Sigue manteniendo tus ojos cerrados un momento y ahora recuerda
¿qué fue lo primero que pensaste cuando viste a nuestro pastor? ¿Qué es lo que piensas cada vez que él te exhorta a decir algo? ¿Qué es lo que piensas cada vez que él te hace reír de alguna forma? Recuerda el momento de necesidad que tuviste y recuerda esa vez en la que el pastor te escuchó y te dijo que todo va a estar bien, porque ese fue un mensaje de parte de Dios y ha sido un mensaje de parte de Dios. Lentamente abre tus ojos y captura esos dos momentos en tu corazón. El momento en el que tu papá rió, en el que te dijo que todo va a estar bien, y el momento en el que tienes un padre espiritual que te va a enseñar cómo ser un hijo y te va a enseñar cómo ser un padre. Quiero que leamos el libro de Juan 5, 19, 20, y dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Amén. Cada uno de nosotros debemos esmerarnos a ser como Jesús. Yo antes veía a Jesús en un lugar mucho más grande y yo no me sentía digno de ser como Él. Si tú te has sentido así en algún momento, hoy quiero que visualices ser como el pastor o como la pastora, porque ellos son hombres y mujeres de fe. Hoy quiero hablarles brevemente de un pequeño testimonio de lo que nos decía. ¿Recuerdan la historia que el pastor nos cuenta de Gema? Yo creo que el pastor nos lo ha dicho aquí en varias ocasiones, de cuando nació Gema y de lo que representó Gema para su vida, para la vida de la pastora y para toda su familia. Pero hoy quiero hablarles desde mi punto de vista, desde mi trinchera, desde el lugar donde yo lo viví. Porque cuando yo llegué a la iglesia tenía muy poco tiempo de lo que pasaba, y mejor dicho, de congregarme aquí, y vi lo que el pastor estaba viviendo con Gema. Es un hombre de mucha fe, es un hombre de una fe excepcional, porque yo lo veía él en las conferencias que nos daba cuando estaba pasando la tribulación de Gema. Él dedicaba tiempo para todos nosotros al predicar. Cada domingo estaba con nosotros, no hubo un solo domingo que no estuviera. No hubo un solo, me parece que en aquel tiempo los discipulados se daban los miércoles, si no mal recuerdo, y no hubo ningún solo miércoles que él no faltara, que él faltara. Y a pesar de todas esas dificultades, el pastor y la pastora tenían el tiempo para poder platicar con cada uno de nosotros. Siempre hemos sido en algún momento un poco exigentes cada uno de nosotros, y vemos al pastor bien apurado y es cuando más llegamos con él. Oiga, Paz, ¿le puedo decir algo rápido? ¿Y cuánto es lo rápido que le decimos? 30, 40 minutos. Y el pastor, con todo el amor del mundo, nos decía: sí, ok, sí, a ver qué pasó, y nos aconsejaba, y se iba corriendo al hospital para ver a Gema. Me tocó irlo a visitar en 2 ocasiones junto con mi esposa y la familia, y yo lo veía cansado, yo lo veía hambriento, yo lo veía no puedo decir decaído porque no era decaído, pero sí lo veía lo veía muy apurado. Y aún así que lo veía apurado, el pastor siempre nos decía: y a ver, ¿y cómo están ustedes? ¿Y cómo está la iglesia? ¿Y les han dicho algo? ¿Todo bien? Es un hombre de fe, y es un hombre que me ha enseñado a mí a cómo tener fe. Y yo sé que a cada uno de ustedes les está brindado un mensaje y una enseñanza diferente. El apóstol Pablo dice en Hebreos 13:7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios.
Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Creo que ya lo habíamos visto. Juan 5:17 y dice: Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. También el apóstol Pablo en Hebreos 13:17 y 18 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La obediencia es parte de la actitud, y yo creo que aquí cada uno de nosotros debemos ser muy transparentes con cada uno de nosotros y decir qué tan obediente hemos sido a los mensajes que hemos recibido del pastor, no necesariamente en una mentoría, sino desde aquí, desde el púlpito. ¿Cuántas veces el pastor nos ha exhortado a hacer algo y ustedes sabrán si lo han hecho o no? Hoy quiero decirles que la obediencia a medias también es desobediencia. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En Gente Nueva Santa Fe yo he tenido la fortuna de guiar a los jóvenes, y hoy quiero decirles que a los jóvenes, todos los jóvenes nos hemos guiado por la obediencia. He visto trabajar más a los jóvenes que a los adultos. He visto trabajar sin descanso a los jóvenes, porque a los jóvenes se les ha empezado a sembrar la obediencia, y eso va a traerles muchas recompensas cuando sean adultos. Porque hoy quiero que sepan que cuando nosotros nos sentimos hijos y nos dejamos amar por nuestro pastor, por nuestro Padre, existe un cambio verdadero en nuestro corazón. Juan 12:49 dice: porque yo he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Cada vez que nuestro pastor nos manda una promesa, que nos dice van a tener coches, van a tener carros, su familia va a estar bien, su familia va a estar sana, nosotros tenemos, o la mayor parte de nosotros declaramos sí y amén. Creo que nosotros sabemos qué es lo que representa el sí y amén de manera espiritual, y es sí y yo lo creo, sí y así sea, sí y yo creo que va a pasar. Pero ¿realmente pasa? Si ustedes se ponen a pensar, cada vez que han declarado algo, ¿ha pasado en su vida? Y mejor aún, ¿por qué no ha pasado? El pastor, cuando yo llegué a la iglesia, declaraba: tus papás van a ser sanos. Mis papás pasaron por algunas dificultades de salud al principio de que yo llegué a la iglesia, y llegué a la iglesia también por desesperación. No sé si ustedes llegaron por la misma situación, pero yo llegué en desesperación, de que sabía que los medicamentos, que los médicos, que nada me hacía efecto para que mis papás estuvieran bien. Entonces escuché de la palabra de Dios y decidí, y dije: bueno, ya perdí mucho, ¿qué más puedo perder? Y no solo no perdí, sino gané de más. Pero hoy quiero que sepan que una de las cosas en las que yo me activé para que mis papás estuvieran sanos fue muy sencillo. Yo trabajo y tengo seguro social, y en un acuerdo con mi esposa dijimos: bueno, ¿y qué te parece? Bueno, le digo: mi amor, ¿qué te parece, mi amor, si afilio a mis papás al seguro social y que tengan atención médica? Yo creo en Dios y yo sé que gracias a Dios ya han recibido un cambio, ya no es necesario que vayan con los médicos particulares y que gastemos en consultas, en medicamentos, en tratamientos, en análisis, en nada. Pero me gustaría que estuvieran bien. Y no saben qué alegría me da que mis papás, bueno, mi mamá va a chequeo cada mes, pero no sé, he querido platicar con ella de este tema, porque cuando ella me dice que está sana, me dice: ¿qué crees? Que fui al médico y estoy sana. Yo lo siento como si estuviera triste. Yo siento que ella va al médico para que le digan que tiene algo. ¿Qué crees? Que tengo gripa. Ah, sí, tengo gripa, qué bien. Bueno, ya me van a consentir, porque cada vez que le dicen que está bien, siento cierta tristeza en su corazón, y eso es algo que tengo que hablar con ella. Pero hoy recuerden que nosotros nos debemos dejar amar por nuestro Padre, por Dios. Dios nos ama en todo momento. Cuando nos suelta una bendición de parte de nuestro profeta mayor, que es nuestro pastor,
nosotros debemos arrebatar esa palabra. No sé si ustedes lo han hecho, pero cada vez que el pastor lanza una palabra, hay que acercarnos con él. Que dice, todos van a tener algo, un bien material. Acérquense al final de la conferencia con él, y que su petición no sea, y si el pastor ya oró por sanidad, que le diga, oiga, paz, ¿puede orar otra vez por mí por sanidad? Sino que sea, oiga, paz, esa palabra me cayó a mí como anillo al dedo, y quiero saber cómo le puedo hacer para tenerlo. ¿Cómo le puedo hacer para que mis papás ya estén bien? ¿Cómo le puedo hacer para que mis hijos se acerquen a mí? ¿Cómo le puedo hacer para que mi familia esté aquí reunida? Porque no siempre son cosas materiales. En mi caso, yo lo que más anhelo en mi corazón es que mi familia esté aquí reunida y que mi familia esté escuchando una conferencia de nuestro pastor, que escuche una conferencia de parte de Dios y que cambie su vida como lo hizo conmigo. Vamos a leer, ya estoy por terminar, Filipenses 2:9. Y también el apóstol Pablo dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Saben qué es lo sumo? Bueno, yo sí me puse a investigar y dije, ¿qué será lo sumo? Porque sumo me suena como el zumo de la fruta o algo así. Dije, ¿qué será el sumo? Y es el lugar más alto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Imagínense cómo Dios quiere que ustedes estén, que nosotros estemos tan en lo alto, que cada vez que nosotros nos despertamos, Dios nos da esa oportunidad de que nosotros salgamos de las tinieblas, porque ya su palabra lo dijo, que salgamos de las tinieblas y que nos encontremos en lo alto. No sé por qué dificultad te estés pasando, por qué dificultad te quite el sueño, no sé qué dificultad te esté alejando de Dios, pero hoy quiero decirte que con Él en nuestro lado, todas las dificultades nosotros las hemos ganado y las vamos a ganar. Yo he visto a nuestro pastor trabajando todos los días en la iglesia, y eso es algo que a mí me desafía. Digo, no sé a los hombres que están aquí o a las mujeres, pero cada vez que el pastor lanza la convocatoria de se va a trabajar en la iglesia y vamos a trabajar en la iglesia, he tenido la fortuna de, desde que estábamos nosotros, no en la iglesia de Vejeros, en un lugar anterior, trabajaba con nuestro pastor. Muchos de aquí yo los he visto en esas diferentes etapas. En la Vejero haciendo la construcción desde el inicio, los he visto aquí limpiando, los he visto aquí poniendo, colocando, trayendo un montonal de cosas. Pero a mí me desafía cada vez mi padre espiritual. Cada vez que yo veo al pastor hacer algo, a mí me desafía. ¿Y qué tanto me desafió? Que el año pasado que él dijo que nosotros íbamos a amueblar casas y que íbamos a tener bienes, pues sí, él me desafió. Llegando a mi casa, él llegó a mi casa y me dijo, todo sigue igual. Oye, hijo, todo sigue igual, no has cambiado nada desde hace 5 años. Y eso a mí pues la neta sí me movió en el corazón. Dije, no, sí, no he cambiado nada en 5 años, Paz. Me dice, pues es buen momento de que lo hagas. Hicimos una remodelación por completa en la casa. Compramos cosas, hicimos cosas. ¿Y de dónde? La neta es que no lo sé. Si nos ponemos a hacer cuentas, nosotros teníamos como 20,000 pesos y compramos más cosas de lo que valía ese precio. Dios me dio la sabiduría, yo vi al pastor cómo hacía esas cosas, allá abajo vi cómo hacía la tabla roca, cómo ponía, cómo generaba, cómo hacía un montonal de cosas, y eso me exhortó a mí a hacerlo. Vi a algunos hombres de aquí en las pláticas matrimoniales cómo se ponían a trabajar e innovar cosas en su casa. Vi a Jorge, vi a Felipe, vi a Eduardo, vi a Aarón, vi a Noé, como muchas cosas que estaban viejas en nuestras casas, cómo las remodelamos. Y hoy quiero decirte de parte de Dios que si tú en algún momento sigues teniendo esta dificultad con tu padre, acércate a nuestro pastor, que Él te va a recibir con los brazos abiertos.
Si tú en algún momento te has seguido sintiendo mal con el tema de la paternidad, que has visto que no creces, que no avanzas, hoy vamos a tener un nuevo inicio, como siempre lo hemos hecho. Así es que te voy a pedir que ahí en tu lugar nuevamente cierres tus ojos un momento. Ya estamos por terminar. Cierra tus ojos un momento. Y hoy te voy a confrontar. Yo sé que a muchos no nos gusta la confrontación, pero hoy te quiero confrontar. Porque el pastor me ha confrontado a mí. Porque el pastor me ha dicho, oye, ¿tú qué tienes? ¿Qué pasa? Oye, a ver, ¿qué ahora qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo mal? Yo no te enseñé eso. Así es que te voy a pedir que cierres tus ojos. Sé obediente a esta palabra y cierra tus ojos un momento. Quiero que veas en tu mente la imagen de nuestro pastor. Hoy poco a poco Dios te está mostrando la imagen de nuestro pastor. ¿Cómo recuerdas a nuestro pastor? ¿Con qué ropa es la que Dios te está permitiendo con la que tú veas a nuestro pastor? ¿Cómo lo ves? Hoy quiero que en tu corazón y que en tu mente escarbes esa desobediencia que le has dado al pastor, cuando le has pedido una mentoría, cuando lo has desvelado, cuando lo has consultado a las 2 de la mañana, cuando lo has consultado a altas horas de la madrugada, cuando pasas con él desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana y estás ahí en mentoría con tu matrimonio, estás ahí en mentoría con tus hijos, o estás solo o sola. ¿Cuántas veces has pasado ese tiempo con el pastor y la pastora? ¿Qué mensaje te han dicho? Que llegas, pastor, ¿qué crees? Que me voy a divorciar. ¿Qué mensaje has recibido de parte de nuestro pastor? No lo hagas. Pastor, ¿qué crees? Que fallé porque volví a pecar. ¿Qué respuesta has recibido de parte de nuestro pastor? Te ha dicho, ay, fúchale, no, ya vete de aquí. Tú no eres parte de la iglesia. Recuerda la primera vez que nuestro pastor te dio un abrazo y te dijo, aún así te creo, aún así creo en ti, aún así sé que lo vas a poder hacer. Y recuerda que es Dios, hablando a través de nuestro pastor. Y ahora quiero que sigas teniendo en tu mente en aquel momento que hablaste mal de esa autoridad y que dijiste, no, eso que está diciendo está mal, no, yo no lo creo, no, es el que lo dice porque es el pastor, es que otra vez van a pedir dinero, es que otra vez quieren que vengamos a trabajar, ay, es que otra vez quiere que hagamos algo, ay, es que otra vez quiere que le pida perdón, ay, es que otra vez quiere que me cambie de lugar, ay, es que ahora quiere que me salga de mi casa, ay, es que ahora quiere que me compre algo nuevo, ay, es que ahora, es que el pastor es un molón, ¿por qué el pastor es así? Y al pastor no le importa, porque aún así hayas hablado mal de él te sigue recibiendo con los brazos abiertos, porque él tiene corazón de Jesús. Porque el pastor tiene el corazón de Jesús y lo va a seguir haciendo una y otra vez, aunque nosotros paguemos mal, aunque nosotros nos hayamos ofendido. ¿Cuántas veces el pastor nos ha hablado fuerte y nuestro corazón de niño se ofende? Dice, ay, no, ya no quiero ir porque me habla fuerte el pastor. Ay, ya no quiero ir porque el pastor no viene los domingos. Ah, entonces yo ya no voy. Ah, yo ya no voy porque ya no voy los miércoles porque el pastor no está presente. ¿Cuántas veces se han levantado esos argumentos? Hoy quiero que le pidas perdón a nuestro pastor. Hoy quiero que le des gracias si te ayudó a tu matrimonio para que saliera adelante. Porque sin sus mentorías, tu matrimonio ya se hubiera ido al caño. Porque sin sus mentorías, tus hijos
estuvieran drogándose, porque sin sus mentorías tus hijos o tus hijas ya estuvieran embarazadas, porque sin sus mentorías no pudieras hablar tan cercanamente como lo haces con tu familia. Yo le doy gracias a mi pastor, porque sin él mi matrimonio no fuera el matrimonio que es. Porque cuando yo me casé, yo creo que no es una sorpresa para muchos, que dicen, ¿para qué me casé? Es que es más difícil de lo que creí. Y cuando yo iba con el pastor, él me decía, tú puedes, sigue adelante, no desistas, sigue adelante, cambia tú. Es que mi esposa no quiere cambiar, cambia tú. Oye, pero es que mi esposa me pide, dale. Pero es que mi esposa no me ama, ámala tú. Pero es que mi esposa siempre me pide, síguele dando. Oye, pero es que mi papá ahora no me quiere abrazar, abrázalo tú, cambia tú, hazlo tú, exhórtalo tú, háblale con amor, dile tantas cosas. ¿Cuántas veces el pastor te ha dicho una palabra de bendición y la has desechado? Hoy es momento de que le pidas perdón, y te voy a dejar un momento a solas con el Espíritu Santo. Si tú quieres sanar, el Espíritu Santo te va a ayudar a sanar. Si tú no quieres sanar, ya llegará tu momento. Pero te lo digo con todo el amor. No permitas que sea demasiado tarde. No permitas que tu matrimonio realmente se vaya al caño por no querer pedir perdón. No permitas que tus hijos se alejen de ti por no saber pedir perdón, por no pedir cobertura de parte de Dios. Si tú no pides cobertura de Dios, hay alguien que te va a dar cobertura y no va a ser Dios, y no te va a gustar, porque por eso te enojas, porque por eso mientes, por eso ofendes. Hoy te voy a dejar un momento, sigue manteniendo tus ojos cerrados y pide perdón genuinamente. Recuerda que pedir perdón genuinamente te hace responsable de no volverlo a cometer y de no volver a cometer esa falta. Si en tu corazón está no hacerlo, es un buen momento de tener ese inicio y de extrañar a nuestros pastores, para que cuando lleguen tú los recibas con honra, con esa honra, con ese amor que ellos te han tenido a ti. Aunque tú no te lo merezcas, yo la neta, yo pensé que no me lo merecía, pero aún así el pastor me ama mucho, y si me ama a mí, te ama a ti, porque en su corazón tiene el corazón de Jesús, y Él te ama aunque le hayas cometido muchas faltas y muchas ofensas. Pide perdón a Dios, pide perdón. Te voy a dejar un momento en compañía del Espíritu Santo y de esta alabanza, para que puedas, la neta, sí pedirle perdón a Dios y a nuestro Padre Espiritual, a nuestro pastor y a nuestra pastora, por haberlos desvelado. Porque recuerda que tienen hijos, y aunque tienen hijos, ellos tienen la paciencia para estar contigo, ellos tienen el amor para estar contigo. Yo hace tiempo decía, ay, es que ¿por qué el pastor siempre me dice a mí que haga las cosas? Y hoy le pido perdón a Dios, porque Dios me eligió a través del pastor para hacer las cosas que me designó, para estar siguiendo en los baños, para estar platicando con las personas, para dar amor a las personas, para tener un cambio genuino en mi corazón. Cada vez que hay una dificultad con mi esposa, digo, ¿qué haría Jesús? Bueno, a ver, me voy a poner un poquito más cercano. ¿Qué haría el pastor? Y el pastor a todo el mundo le pide perdón, a su esposa más. Y si él le pide perdón a su esposa, ¿por qué yo no hacerlo? Y decirle, perdón, Cari, por todo el daño que te hice, por las ofensas que te di. Quiero pedir perdón a nuestro bebé. Si en algún momento hice alguna causa, quiero pedirle perdón al pastor por aquellos momentos de dirección en los que
Yo me pasé 2 horas quitándole el tiempo y al final decidí hacer lo que yo quise. Quiero pedirle perdón a Dios, porque a pesar de que me dice que no vea pornografía, ahí estoy viendo pornografía. Quiero pedirle a Dios perdón porque me dice diezma, y a pesar de que diezmo, yo sé que quiero dar más, pero me limito, porque digo, no, porque si no, no voy a comer al rato. Y Dios obra cuando nosotros somos obedientes a Él. Si es que te voy a dejar un momento con el Espíritu Santo para que pidas perdón, lo traigas a tu corazón y tengas un genuino arrepentimiento y encuentro con Él.